Y bueno, pues quiero comenzar estableciendo el papel que juega precisamente el sector educativo en el fomento de la participación ciudadana es clave, es crucial. Nosotros quizás de primera mano analizamos el papel que juegan las instituciones educativas para poder fomentar la participación ciudadana y normalmente encauzamos nuestra visión al plano de la educación superior y que en otros países, bueno, tiene una sectorización distinta, pero típicamente ya vamos taladrando esta formación en educaciones que superan, que son la antesala de la formación profesional, y vemos que en licenciaturas, maestrías y doctorados, encausados al ámbito del combate a la corrupción, de las políticas públicas, de la administración pública, vamos viendo vestigios de materias que nos orientan sobre la parte conceptual, práctica, teórica de la participación ciudadana. Sin embargo, esto es muy útil cuando nosotros ocupamos espacios desde las trincheras de difusión y divulgación del conocimiento. Es muy importante entender la participación ciudadana desde diferentes directrices, pero ¿en qué momento se le inculca al ciudadano y a la ciudadana que debe formar parte de las decisiones que involucran el interés colectivo? ¿En qué momento nosotros comenzamos a entender que no todo está y es responsabilidad del Estado, que hay circunstancias donde como ciudadanas y ciudadanos jugamos un papel preponderante y que típicamente crecemos entendiendo el aparato institucional, crecemos con ese conocimiento sobre todo el eje de instituciones, el aparato de gobierno, y vamos creyendo que solo el Estado está obligado a poder propiciar la tutela de los derechos humanos, el desarrollo colectivo, la generación de un beneficio para la sociedad, y que nosotros podemos ser espectadores, que podemos ser inquisidores, que podemos renegar de los resultados, pero ¿en qué momento se nos inculca que somos parte de ese desarrollo generalizado que como sociedad tenemos? Eso se va fomentando desde edades iniciales, desde edades tempranas. Cuando nosotros miramos los planes y programas de estudios del sector educativo, por poner un ejemplo en México, miramos que asignaturas que antes tenían vestigios de inculcar la participación ciudadana como esta visión cívica, se han ido relegando, en algunos casos desaparecieron, en otros más se integraron a materias optativas y que incluso ya no son parte del tronco común. Vemos que desde la educación básica es necesario formar a las ciudadanas y ciudadanos del mañana con una visión de respeto a los derechos humanos, de igualdad y no discriminación, de inclusión, de una visión de desarrollo sostenible, es decir, la procuración del medio ambiente, el desarrollo sustentable, y también, indudablemente, la participación ciudadana. Cuando entendemos que el sector educativo juega un papel preponderante en precisamente afianzar esa ideología en las personas, nos debemos remitir necesariamente a los cuadros iniciales de formación de las personas, donde comienzan a mirar un panorama de sus vidas más adelante, y si crecen con ese chip incuestionable sobre el respeto al medio ambiente, sobre la igualdad y la no discriminación, sobre el repudio a los actos de corrupción y, por supuesto, en medio de todo esto, la ineludible responsabilidad de la participación ciudadana, para cuando estas personas de una nueva visión formadas en las aulas desde edades tempranas lleguen a la formación profesional, no solo podrán mirar la participación ciudadana como un derecho y una obligación de los gobernados y las gobernadas, podrán involucrarse activamente en las decisiones que involucran a la colectividad. Eh, pero el punto que yo quiero manejar en esta intervención es que quizás si nosotros miramos nuestra posibilidad de acción, nuestro campo de acción hace 15 años, las posibilidades de éxito para poder activamente participar de un contexto de participación ciudadana era más limitado. ¿En qué momento nosotros veíamos quizás el destino del erario público, la información resguardada, exclusiva del ente gubernamental, la generación de infraestructura,
la toma de decisiones que pudieran causar un perjuicio al interés de la sociedad, y en qué momento teníamos la posibilidad de iniciar acciones bajo la óptica de la participación ciudadana. Pero si nosotros nos trasladamos al contexto actual, un contexto actual que cada vez de manera más profunda está fomentando los derechos humanos, la tutela de los derechos humanos, entendemos que hay libertad de expresión con los bemoles que lamentablemente ya conocemos en México, que por cierto, externo, aprovecho esta trinchera para felicitar a todas y todos los comunicadores hoy en su día, pero México cursa por serios problemas de libertad de expresión, que no es nada nuevo, esto está en los medios de comunicación, pero parte de la participación ciudadana y su apuntalamiento en el contexto actual depende de la libertad de expresión, depende del acceso a la información, depende de la transparencia gubernamental, depende del reconocimiento de libertades y derechos. Y si tenemos coartado todo ese esquema, difícilmente podemos llevar a cabo acciones en aras de esa participación ciudadana que tanto hace falta en un contexto de democracia. Luego entonces, vamos a darnos cuenta que si bien el papel del sector educativo y de las universidades es crucial, donde nos enseñan estos temas en programas de estudio especializados, reitero, afines a todo este contexto político y gubernamental, ahí lo entendemos desde un plano teórico, desde un plano profesional, para poder generar difusión y divulgación del conocimiento, pero inculcarnos ese chip para poder involucrarnos en cuestiones de interés colectivo, no por otra cosa, sino por ese sentido de responsabilidad, eso se adquiere desde edades tempranas, en la formación básica, inicial, preparatoriana, posteriormente ya en los vestigios de licenciatura, pero ese chip tan arraigado de un sentido de responsabilidad ciudadana se debe inculcar en las aulas desde una visión cívica. La visión cívica se ha debilitado en los planes de estudios en años recientes y en reformas recientes. Debemos retomar ese sentido de formación inicial, taladrando precisamente ese ánimo incansable de las personas por involucrarse activamente en los asuntos de interés colectivo. Recordemos que un país que se precie de ser democrático indiscutiblemente debe sentar las bases para el fomento de la participación ciudadana, que es una de las características cruciales de las democracias. Permitir que las y los gobernados participen de las decisiones colectivas, pero además funjan como un ente social que supervise el destino de los recursos y de las acciones en pro de todas y todos los gobernados. Es una cuestión que se va aprendiendo en las aulas, pero se va inculcando desde la formación inicial. Debemos crecer con ese chip sobre cómo involucrarnos activamente. ¿Qué pasa hoy en el contexto actual? Hemos generado una inquisición mediática a través de la facilidad que nos brindan las redes sociales para ser críticos muy profundos sobre circunstancias que aparentemente son en detrimento del interés colectivo. Y externamos nuestro rechazo por el destino de recursos en determinadas obras, externamos nuestra indignación respecto de algunas decisiones gubernamentales y manifestamos de manera muy profunda nuestro punto de vista respecto de circunstancias, y todo esto es correcto, es parte de una participación ciudadana, pero todo se queda en un plano muy estático. No pasamos de ahí. Y empezamos a entender, miren, esa obra se está agrietando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a esperar que alguien haga algo. ¿Y quién va a hacer algo? Pues la obligación la tiene el Estado. Pero no pasamos todos por ahí. Pues sí, pero es el Estado el que tiene la obligación, el que tiene los recursos. Yo soy ciudadano, yo merezco que la gente se dé cuenta. Y quizás ahora, si acaso tomaré una foto, y eso lo pensaré porque puedo meterme en alguna circunstancia problemática. Entonces prefiero que los demás lo hagan. Y cuando este pensamiento es generalizado y pensamos que todo lo debe hacer por sí solo el Estado, porque es su obligación gubernamental y constitucional, entonces nos alejamos cada vez más de la participación ciudadana. Y quizás esta visión que se arrastró durante muchos años, que depositó la responsabilidad de supervisión social en colectivos,
en grupos sociales, en asociaciones civiles, y que prácticamente era un grupo muy reducido, con el despunte tecnológico fue creciendo en los últimos años. Y siempre aprovecho los espacios académicos para poder sostener que hoy nos encontramos en presencia de una ciberciudadanía, una sociedad digital, una sociedad ya no del conocimiento, perdón, ya no de la información, sino del conocimiento. Hoy tenemos herramientas, como lo mencionaban nuestros ponentes, que permiten el acceso a la información, que permiten disfrutar de la transparencia gubernamental, advertir todo lo que es de interés colectivo. Hoy podemos acceder a una libertad de expresión que, reitero, con las lamentables circunstancias que vive el país en la actualidad, pero punto y aparte, tenemos reconocida la libertad de expresión, podemos manifestar con libertad nuestras ideas y técnicamente no debería ser motivo de ninguna inquisición, aunque sabemos que ocurre lamentablemente. Pero las herramientas tecnológicas que caracterizan a la ciberciudadanía dan pie a un nuevo fenómeno que yo he denominado en algunos textos académicos como la ciberparticipación ciudadana o participación ciberciudadana. ¿Qué es esto? Ya no es el tradicional sistema de participación ciudadana donde nos íbamos a los comités, donde integrábamos grupos y asociaciones civiles, donde nos manifestábamos típicamente en calles y bloqueos, donde generábamos un contexto activo bajo determinadas directrices, obviamente cuidando no encontrarnos al margen de la ley y haciendo uso de ese derecho constitucional que al mismo tiempo se vuelve una obligación bajo la óptica democrática. Pero ahora las herramientas son distintas. La ciberciudadanía y precisamente esta participación ciberciudadana ha cambiado su esquema de incursión en los asuntos de interés colectivo. Y ahora podemos hacer solicitudes de transparencia ante las plataformas nacionales de transparencia y todo este esquema que tenemos en la actualidad diseñado para ello. Y yo siempre le pregunto a mis alumnas y alumnos, de ustedes, ¿quiénes han hecho solicitudes de acceso a la información? ¿Quiénes se han preocupado por cuestionar el destino del erario público respecto a determinada obra, infraestructura o circunstancia? Yo entiendo que esto antes podría representar gasto de tiempo, dinero y esfuerzo, pero ante una visión ciberciudadana, ante un contexto tecnológico, es entrar a las plataformas, hacer la solicitud, buscar el sujeto obligado y esperar el término de ley para recibir la información. Y si esta es negada, tenemos los institutos de acceso a la información que velan por esos intereses. Eso es participar desde una óptica tecnológica, bajo una visión de ciberciudadanía, donde con un clic podemos participar activamente y no es lo único. Conocemos grandes grupos de redes sociales y reímos mucho con los memes y buscamos mucho las historias, compartimos los videos. Vamos a compartir también aquello que puede representar una crítica constructiva, una información que concientice a la colectividad. Eso también es participación ciudadana. Vamos a generar quizás encuestas colectivas con la facilidad que brindan hoy los esquemas de formatos difundidos por correos electrónicos, redes sociales y WhatsApp para llegarnos de información que permita, bajo un esquema similar a estas consultas ciudadanas, poder propiciar el interés colectivo en temas que nos interesan a todas y a todos. Esa es la nueva visión que ofrece la ciberciudadanía y la participación ciberciudadana. El aprovechamiento de los embates tecnológicos para poder favorecer esta participación activa, utilizando las herramientas, valiéndonos de la obligación constitucional de los entes gubernamentales, aprovechando precisamente los esquemas tecnológicos y al final logrando hacer ese ejercicio de supervisión, de participación activa y por supuesto esta obligación constitucional en involucrarnos en los intereses colectivos, pero ya bajo un esquema totalmente más eficiente y eficaz. Que las instituciones educativas nos lo enseñan, habría que cuestionar eso. Vamos, si a veces como docentes tenemos alumnas y alumnos que les cuesta trabajo conseguir información de temas asociados a la asignatura que nos corresponde,
habría que ver el siguiente paso si los alumnas y alumnos están dispuestos a utilizar las tecnologías más allá del entretenimiento, más allá de los fines académicos, para involucrarse en circunstancias que interesan a todas y todos los gobernados y que sería una forma de ciberparticipación ciudadana para poder precisamente generar una repercusión positiva en las decisiones que toma el Estado mexicano, por mencionar un ejemplo, pero las decisiones que toman todos los demás estados. Yo estoy consciente que hay muchos países que todavía tienen dificultades para poder proveer de esta libertad de expresión a sus gobernadas y gobernados. Yo entiendo que hay esquemas de países que todavía preservan un rigor estricto en cuanto al aprovechamiento de las redes sociales, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto al control que se tiene sobre los medios de comunicación, sobre los espectros virtuales, redes sociales, blogs. Yo sí lo entiendo. Y esos países podrían tener justificada su parsimonia ciudadana en cuanto a la participación se refiere. Pero México, que tiene un amplio esquema de difusión, obviamente en los espacios virtuales, que el derecho de acceso al Internet es un derecho humano reconocido en la Constitución, que tenemos una plataforma nacional de transparencia, que tenemos acceso a la información, que tenemos muchas herramientas útiles. La participación ciberciudadana ya no puede seguirse desdeñando bajo ningún pretexto, porque las herramientas están ahí, porque los esquemas digitales están ahí, porque hoy la tecnología nos ha obligado a mudar a una sociedad digital del conocimiento y de la información, donde nuestra participación activa ya no tendría por qué ser tan compleja como lo era hace 10 o 15 o 20 años, donde precisamente involucrarnos en asuntos colectivos involucraba quizás también tiempo, dinero y esfuerzo, y aún así había que hacerlo, porque el resultado de esa intervención ciudadana repercutía en un beneficio a su vez colectivo. Entonces, al tomar cartas en los asuntos y decisiones que toma el Estado, indudablemente estábamos beneficiándonos nosotros también. Sin embargo, reitero, el sistema educativo está construido para formarnos en habilidades básicas, para inculcarnos determinada formación valorativa desde edades iniciales. Y comenzamos a entender todo este esquema democrático de participación ciudadana, ya en formaciones profesionales que incluso parten desde la preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado, por mencionar los esquemas vigentes en nuestro país. Pero esto ya para cuando lo entendemos en un plano de formación profesional, ya lo entendemos como una obligación, como un derecho, como una cuestión conceptual, pero ese chip encarnado en nuestro cerebro que nos va a obligar a llevar a cabo acciones y emprender de manera activa toda serie de cuestiones que permitan fomentar el fortalecimiento de la participación ciudadana, eso se tiene que hacer desde que nos estamos formando en las aulas iniciales. Por eso yo siempre insisto en estas pláticas académicas que el sistema educativo mexicano debe replantear sus esquemas en formación inicial, donde como esponjas las personas adquirimos conocimientos que van a perdurar por el resto de nuestras vidas. Y si desde ese momento tenemos arraigado un chip que nos obliga a entender un repudio por la corrupción, un fomento por los respeto de los derechos humanos, una igualdad y no discriminación, y una participación ciudadana activa, creceremos como una sociedad capaz de cuestionar, de involucrarnos y además de generar críticas constructivas para el beneficio de la colectividad, que todo esto es la esencia natural de la participación ciudadana en nuestros días. Si a esto le aderezamos que el contexto tecnológico nos da hoy herramientas poderosas para no poder pretextar que hay dificultad en involucrarnos en estos asuntos colectivos, bueno, estaremos, gracias a la academia, gracias al sistema educativo y con esa concientización generalizada, pues estaremos visualizando un mejor panorama de participación ciudadana. Estaremos erradicando, por supuesto, esas anquilosadas visiones donde estamos esperando que alguien más tome medidas, donde estamos esperando que el Estado nos resuelva absolutamente todo, donde nos exentamos de poder generar esas acciones bajo la óptica de la participación ciudadana, porque creemos que es quizás engorroso o hasta
en cierta medida perder el tiempo. No es así. La ciberparticipación ciudadana o participación ciberciudadana, como lo he definido en algunos textos académicos, hoy más que nunca encuentra un horizonte de posibilidades infinito. Así como somos capaces de aprender herramientas tecnológicas para el entretenimiento, así como somos capaces de adentrarnos a estos espacios, así como lo que estamos haciendo hoy a través de Zoom, a través de Facebook Live, difundiendo el conocimiento que propicia cambios desde la academia, también podemos utilizar estos esquemas para indudablemente hacer cambios positivos desde esta obligación de la participación ciudadana, característica ineludible de las democracias, y eventualmente ir fomentando los cambios que tanto necesita nuestro país. Yo hago votos desde esta trinchera académica porque como ciudadanas y ciudadanos sigamos fomentando esta participación que nos corresponde. Aprovechemos todo el esquema tecnológico a nuestro alcance para poder generar acciones concretas que vayan en pro del beneficio colectivo. Y finalmente, entender que ya la evolución social y tecnológica como un binomio inseparable, por supuesto que repercutirá favorablemente en la participación ciudadana. Y ahí el sistema educativo en sus diferentes niveles deberá seguir fomentando que podamos involucrarnos en estos menesteres de interés colectivo. Por mi parte sería todo. Reitero mi agradecimiento por este brillante espacio. Saludo muy afectuosamente a nuestras autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Colegio de Veracruz, mis dos almas maters, y por supuesto también a mis colegas, amigas y amigos que hoy en este evento académico han hecho una intervención brillante, y para quien es externo, mi más profundo reconocimiento. Muchísimas gracias y devuelvo